Bueno, ahora vamos a ver el tema integral definida o integrales definidas. Para introducir el tema vamos a calcular el área de una figura plana, por ejemplo la figura que tenemos dibujada ahí. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar con una función que nos permita reproducir la figura en un sistema de ejes cartesianos en el plano, tomando un sistema de ejes cartesianos. Entonces tengo la misma figura, pero ahora ya la tengo en el plano donde la base de esta figura coincide con el intervalo que va desde A hasta B en el eje X, y tengo una función que es continua, que va a reproducir el techo de esta figura. Entonces, para todo X que está dentro de este intervalo, vamos a considerar que la función es mayor o igual que 0, es decir, es no negativa. Bajo esas condiciones vamos a ver cómo podemos primero aproximar el área, hasta ir refinando esa aproximación para llegar al valor del área que necesitamos. Entonces, por ser una función continua en el intervalo AB, estoy hablando de la curva que está dibujada en rojo y solamente consideramos desde A hasta B, esa función tiene un mínimo absoluto que justo coincide para este caso con el valor de la función evaluada en A, y tiene un máximo absoluto que coincide con el valor de la función evaluada en B. Para este caso, no siempre va a suceder eso, pero para este caso considerado es así. Lo que siempre va a suceder en una función continua en un intervalo cerrado es que va a tener máximo absoluto y mínimo absoluto. Ahora, para hacer la aproximación a la que hacía referencia recién, yo voy a trabajar con el mínimo de la función y voy a decir que una aproximación del área total va a estar dada por el valor del mínimo, que sería la altura en el punto donde se produce el mínimo, por el tamaño de la base, es decir, voy a hacer base por altura, donde la base va a ser B menos A y la altura va a ser E. Entonces esa va a ser la primera aproximación que vamos a hacer del área que necesitamos o del área de la figura, considerándola que va a ser igual al área del rectángulo. Vamos a llamar suma inferior a este valor del área. Por el momento tenemos un solo rectángulo y lo vamos a simbolizar con S como una línea debajo para indicar que es la suma inferior. Entonces la suma inferior, la primera suma inferior que voy a considerar es base por altura, será B menos A multiplicado por E. Ahora, el error cometido al aproximar S con S sub 1, en este caso que estoy considerando, es grande. Se observa que el área difiere bastante del área que necesito. Entonces vamos a dividir en 4 subintervalos al intervalo original y seguramente vamos a mejorar la aproximación como se ve en esta figura. Antes teníamos que el área pintada en color rosa era mucho más grande que la que tenemos ahora. Es decir, el error cometido ahora es mucho menor. Para cada uno de estos rectángulos se va a cumplir que va a ser base por altura. Y la altura va a ser el mínimo absoluto en cada intervalo. Como es continuo en el intervalo AB, va a ser continuo en cada uno de los subintervalos. Otra cosa a notar es que al valor A ahora lo voy a llamar X sub 0 y el valor B lo voy a llamar X sub 4. Entonces cada uno de los subintervalos va a ir de X0 a X1, luego de X1 a X2. Dicho de otra manera, va a ir de X sub I menos 1 hasta X sub I. Bueno, entonces la nueva suma inferior, que la voy a llamar S sub 2, va a estar dada por M1 por X menos X0, base es X1 menos X0 y la altura es M1, y en cada uno de los términos tengo algo similar. ¿Sí? Vamos a aprovechar la notación de sumatoria para decir que yo puedo sumar 4 términos, por eso voy a ir desde 1 hasta 4 con I, y en cada uno de los términos voy a tener M sub I, que sería la altura. Para el primer término es M sub 1, M sub 2 el segundo, hasta llegar a M sub 4 en el cuarto.
Y lo que tengo expresado acá entre paréntesis es la diferencia entre los extremos de cada uno de los subintervalos. Para x1, esto va a ser x1 menos x0. Bueno, y eso, expresado aún más fácil, va a ser m sub i por el delta de x sub i. Delta de x sub i, que va a ser el tamaño de cada uno de los subintervalos, no necesariamente va a ser el mismo en todos, ¿no? Bueno, aquí vamos con la suma inferior. La suma inferior es exactamente igual a la suma de las áreas de los rectángulos, pero la suma S que yo estoy buscando va a ser aproximadamente igual. Y va a ser aproximadamente igual en cuanto nosotros tengamos más subintervalos. Es decir, que nosotros podemos mejorar la aproximación dividiendo el intervalo original en mayor cantidad de subintervalos, mayor que 4. Y acá se ve que todos estos triángulos pintados en rosa, sumados, son menores a los que teníamos antes, es decir, que el error cometido es menor. Y acá está identificado un subintervalo que va desde x sub i menos 1 hasta x sub i, y el último punto lo marco como x sub n. Era b originalmente, ahora es x sub n. Entonces, la suma s sub n ahora va a ser la suma desde i hasta n de m sub i por delta de x sub i. Antes, cuando tenía 4, hacía llegar hasta 4, bueno, ahora es hasta n. Cuanto mayor es n, mejor va a ser la aproximación que estoy buscando. Entonces, en todos los pasos que estuvimos haciendo, acá marcamos de nuevo el paso anterior, donde están x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub i menos 1, x sub i, x sub n. Hicimos una partición del intervalo original, donde la partición es el conjunto de subintervalos. Y esos intervalos no tienen una longitud constante, es decir, no tienen la misma longitud. Si cada subintervalo va a tener una longitud, y a la más grande de todas ellas la vamos a llamar norma y la vamos a identificar de esta manera, ¿sí? Donde decimos la norma de P es la máxima medida que tienen los delta de x sub i. Entonces vamos a rebobinar un poco. Acá tenía S sub 1, la primera suma inferior. En la segunda suma inferior acá yo ya tengo 4 subintervalos, a pesar de que dice 2 la segunda suma, tengo 4 subintervalos. Y en la última tengo n subintervalos, donde va a ser la S sub n. Y está claro que, visto de otra manera, lo que está pintado en azul va a ir creciendo y se va a ir aproximando a lo que nosotros queremos. Entonces, tenemos que la primera suma inferior es menor o igual que la segunda, menor o igual si hubiésemos tomado otra suma inferior con un valor de n definido, tendríamos otro valor acá. Y en forma genérica llegamos a este valor S sub n. Lo que se ve es que esta suma S sub n, suma inferior, con n intervalos, nunca va a superar al valor de S, que es el valor que yo quiero. Va a ser menor o igual a S. En este caso, nosotros, según el dibujo que tenemos, va a ser menor. Pero en general lo que podemos afirmar es que las sumas inferiores nunca van a ser mayores que S. Tenemos una sucesión numérica que es creciente y está acotada superiormente. Si nosotros hacemos refinamientos de las particiones, es decir, si a cada subintervalo nosotros encima le hacemos una partición de modo de dividirlo en pequeños subintervalos, cada vez nos vamos a ir acercando más al valor que necesitamos, al valor S, que es el que queremos calcular. Entonces, cuando la norma de la partición tiende a 0, recordando que la norma es el mayor subintervalo que tenemos, si se tiende a 0, todos van a tender a 0, ¿sí?
el número de subintervalos en ese caso tiende a infinito. Y lo que vamos a tener es que el valor de S, que es el valor exacto que yo quiero, va a ser igual al límite de la suma inferior. ¿Sí? El valor del límite de S sub n cuando n tiende a infinito, cuando la norma de la partición tiende a 0. Eso en símbolo de sumatoria va a ser límite cuando n tiende a infinito de la suma que tenía, y eso se transforma en la integral definida desde a hasta b. Entonces, si no tomamos el límite, S es aproximadamente igual a S sub n, pero al tomar el límite cuando n tiende a infinito, esto ya se transforma en una igualdad. Y esa igualdad del límite de la sumatoria cuando n tiende a infinito es lo que nosotros tenemos, que es la integral definida. Integral definida de la función f desde a hasta b. Bueno, entonces ahora trabajamos hasta ahora con la suma inferior, pero podríamos trabajar con la suma superior, es decir, con el valor máximo que tenemos en cada intervalo. Entonces, si hacemos eso, vamos a tener el dibujo de la figura plana que quiero calcular el área, y voy a marcar el máximo, y vamos a llamar suma superior, y lo vamos a simbolizar con la letra S, con la línea encima como techo. ¿Sí? Consideraremos como aproximación del área de la figura al área del rectángulo, y ahí se ve entonces cómo el área que yo quiero calcular, está marcada en rosa, es menor al área que voy a calcular con el máximo. Y la primera suma superior que voy a calcular va a ser base menos b menos a por altura, que es m mayúscula. En este dibujo, en este caso, el área es mayor que el S que estoy buscando. Bueno, podemos hacer una partición con n subintervalos, si es algo análogo a lo que hicimos hace un rato con la suma inferior, o trabajando con el mínimo, y vamos a ver que a medida que nosotros tenemos mayor cantidad de subintervalos, el área se va a ir aproximando al área que nosotros queremos. Es decir, el error cometido va a ser menor. Nuevamente vamos a utilizar la notación de suma, y va a ser m mayúscula, que va a ser el máximo, por el delta de x sub i, y comparando cómo va a ser el área a medida que aumentamos el n, vamos a ver que el área calculada va a ser menor, es decir, me voy a ir acercando al valor S que yo quiero, pero me voy a ir acercando por valores superiores, y lo que va a suceder acá es que nunca S sub n va a ser menor que S. En algún caso puede ser igual a S, pero en el caso nuestro no. ¿Sí? S sub n entonces nunca va a ser menor que el valor S. Ese es el concepto importante que tenemos que tener. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar si hacemos refinamiento de las particiones? Es decir, si a cada partición nosotros la dividimos en más subintervalos. Cuanto más particiones o más subintervalos tomemos, es decir, cuanto n se haga cada vez más grande, nos vamos a acercar más al valor de S. Cuando la norma de la partición tiende a 0, es decir, el número de subintervalos tiende a infinito, vamos a tener que S va a ser exactamente igual al límite de S sub n. No va a ser aproximadamente, sino que va a ser exactamente igual al límite de S sub n cuando n tiende a infinito. Y este límite de la sumatoria se va a transformar en la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. En el caso anterior, m minúscula sub i se transformaba en f, y el delta de x se transforma en diferencial de x. Nuevamente llegamos entonces a la integral definida, pero trabajamos con la suma inferior y con la suma superior. Entonces, decíamos que trabajamos ahora con sumas inferiores y sumas superiores, y vimos
que si trabajábamos con sumas inferiores, nunca la suma inferior podía ser superior a S, y si era con sumas superiores, nunca podía ser inferior a S. ¿Sí? En un caso con S sub n igual a la suma del mínimo por delta de x, y en el otro la suma superior el máximo por delta de x. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que en cada uno de estos términos, o de estos, en el primero, es base, que es delta de x, por altura, que es m minúscula, es el área del rectángulo inscripto, porque es menor o igual el área al área real. Y el otro va a ser área del rectángulo circunscripto. ¿Sí? Obviamente, el índice indica que ese subintervalo pertenece. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con un valor, con un punto del intervalo, pero que no es necesariamente ni el máximo ni el mínimo. Puede ser cualquier punto cualquier c sub i para el cual la función no es máximo ni mínimo. Podría ser máximo o mínimo el valor de la función evaluada en ese punto, pero no considero que no es ni máximo ni mínimo, puede ser cualquier cosa el valor de la función. Lo que sí, obviamente, el c sub i, el i, como subíndice indica que pertenece a ese intervalo que está marcado ahí, y para todo i voy a tener que la función s sub i va a estar entre el mínimo y el máximo. No le quito la chance de que sea igual al mínimo ni que sea igual al máximo. Era lo que decía recién, la función evaluada en c sub i no es necesariamente ni mínimo ni máximo, pero podría ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Si nosotros sabemos que el valor de f sub i está entre el mínimo y el máximo de cada intervalo, cuando multiplique por el tamaño de ese subintervalo, también se va a seguir cumpliendo esta desigualdad. ¿Sí? Que m sub i por delta de x sub i es menor o igual que f evaluado en c sub i por el tamaño del intervalo i, menor o igual que el máximo del intervalo por delta de x sub i. Es decir, que cuando yo haga la suma, también se va a seguir respetando la misma desigualdad. Y cuando tome el límite, resulta que el límite de S sub n va a ser igual al límite de S sub n mayúscula. ¿Se acuerdan? De S sub n, la suma superior. ¿Se acuerdan que ese límite era igual al valor S? Es decir, al valor que yo estoy buscando. Y esto, en el límite, cuando n tiende a infinito, se cumple que los tres son iguales. Es decir, que también voy a tener que la suma o el área que estoy buscando va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma, con la función evaluada en un punto del intervalo, y no necesariamente ese valor de la función va a ser máximo o mínimo, va a ser una altura multiplicada por la base, es decir, por delta de x sub i. Y eso va a ser, entonces, la integral definida. Conclusión, podemos definir integral definida a partir de un punto c sub i de cada subintervalo. ¿Sí? La suma que está escrita acá se conoce con el nombre de suma de Riemann. Bueno, vamos a mencionar algunas propiedades de la integral definida. La primera es que si la función es continua en un intervalo cerrado a b, entonces existe la integral definida desde a hasta b, es decir, la función f es integrable en el intervalo a b. Esto hay que tener cuidado porque si nosotros tenemos que la función es integrable, no necesariamente es continua. Esto es parecido a lo que pasaba con la derivada, que decíamos que si la función era derivable, entonces era continua, pero la continuidad no me garantizaba la derivabilidad. En este caso, si la función es continua, entonces es integrable. Pero puede suceder que existan funciones integrables en un intervalo a b y que no sean continuas. Segunda propiedad, si a es menor que b y existe
la integral desde a hasta b de la función f, es decir, y la función es integrable en este intervalo AB, entonces, si es que intercambio los límites de integración y hago la integral desde b hasta a de f, eso va a ser igual a menos la integral desde a hasta b. Es decir, que la función va a ser integrable desde b hasta a, pero su resultado va a ser menos la integral que tenía. Otra propiedad dice que si existe la función en a, la integral, entonces la integral desde a hasta a es igual a 0. Esto es fácil de ver pensándolo a la integral como el límite de una suma, donde voy a hacer base por altura. ¿Se acuerdan que hacemos base por altura? Si es que el delta de x, es decir, desde a hasta a, es 0, el resultado va a ser 0. Cuarta propiedad, si es integrable la función en AB, es decir, si es que existe la integral desde a hasta b y k es una constante, un número real, entonces también va a existir la integral de a a b de k por f y se va a calcular como k por la integral desde a hasta b de f. ¿Sí? Es lo que veíamos en integrales indefinidas, sale la constante fuera de la integral. Si es que f y g son integrales en AB, es decir, si existe la integral de f y existe la integral de g desde a hasta b, la integral de la suma también va a existir y se va a poder calcular como la suma de las integrales, la suma de las integrales de f y de g desde a hasta b. Por último, si f es integrable en el intervalo que contiene a los puntos a, b y c, entonces yo puedo separar a la integral que va desde a hasta c, porque sé que va a existir, la puedo separar como la suma de dos integrales, una que va desde a hasta b y otra que va desde b hasta c. Esto se cumple sin importar si b es menor que c o b es mayor que c, no importa y se va a cumplir.